Bendiciones, hermanas y hermanos. Es un gusto saludarles y participar en este primer video tutorial del área de finanzas de nuestra iglesia. Este primer video tutorial lleva por título Organización del Departamento de Finanzas. El objetivo es orientarlos a todos ustedes sobre la manera en la que deben organizar los departamentos o equipos de finanzas que se van a encargar de que la administración sea transparente en sus oficinas o iglesias locales, con el propósito de optimizar los recursos y de generar mayor confianza en el buen manejo del dinero ante la feligresía. Ese es el propósito de organizar estos departamentos o equipos de finanzas. El contenido de este video tiene 4 apartados. Empezamos con una introducción donde vemos el contexto de este video tutorial y de lo que vamos a estar trabajando. El primer punto es ¿por qué establecer un departamento de finanzas? Vamos a responder esa pregunta. El segundo, ¿cómo organizar el departamento de finanzas de su localidad? El tercero, ¿qué responsabilidades van a tener los integrantes de ese departamento? Y concluimos con una frase o destacando con una frase lo más importante de este video tutorial. Vamos a comenzar. A manera de introducción, el objetivo general de la Iglesia para este año 2023, es decir, su plan de trabajo, tiene el objetivo general de lograr el crecimiento sustentable de la Iglesia, de toda la Iglesia, a través de la promoción e implementación de 5 iniciativas o de 5 dimensiones, mejor dicho, con diferentes iniciativas. La dimensión espiritual, la dimensión evangelística, la educativa, la administrativa y la financiera. Todo esto para cumplir de manera efectiva y sostenible con nuestra gran comisión, ¿sí? Para poder llevar el Evangelio a todas las personas, predicarlos, que muchos conozcan a Cristo, que muchos vengan a sus pies, que muchos disfruten de la bendición que nosotros hoy disfrutamos. Y desde el año anterior, y en este también, pues hemos seguido el modelo de crecimiento sustentable. Queremos crecer, queremos que más personas conozcan a Cristo, más bautizados, más ungidos y de manera sustentable. Es decir, que existan los recursos para que el crecimiento se pueda seguir dando, que no nos limitemos por falta de recursos. Y estos resultados se van a dar solo si contamos con estos 3 pilares, con la evangelización, con esfuerzos de educación y con una buena administración y finanzas. Y estos pilares solo se pueden sostener si hay un fundamento que es la comunión con Dios, que es el avivamiento espiritual o crecimiento espiritual. Esto se traduce en las 5 metas del plan de trabajo que todos tenemos en nuestras localidades y en las oficinas a nivel nacional y regional y el propio ejecutivo internacional. Y pasando a la parte de las finanzas, que es lo que nos corresponde aquí, el equipo de finanzas hemos pensado que una iglesia sustentable debe verse de esta manera. Esta es su visión. Una iglesia local en crecimiento que florece y da frutos, donde el pastor atiende de tiempo completo la obra, pues sus necesidades y las de su familia son suplidas por los diezmos que todos los miembros de la localidad dan con alegría. Eso es lo que vemos, eso es lo que queremos, eso es lo que visualizamos, donde los gastos del templo también son cubiertos mes con mes y los ministerios cuentan con los recursos suficientes para el desarrollo de sus actividades. Hay instrumentos, hay equipo de sonido, hay manera de ofrecer y de regalar literatura y Biblias, en fin, todos los ministerios
pueden trabajar porque cuentan con los recursos necesarios. Se ha creado un fondo de ahorro para contingencias. Esto es muy difícil, pero esto es el sueño y creo que lo podemos lograr. Y para futuros proyectos de crecimiento y desarrollo, que no nos detengamos, que podamos crecer, que podamos mejorar las instalaciones de nuestras iglesias, de hacerlas más confortables y que puedan tener haber los espacios necesarios para la educación, para la edificación, para la convivencia y obviamente para la alabanza y la adoración a Dios. Eso es lo que visualizamos como una iglesia que es sustentable. En otras palabras, es una iglesia que cubre estos 6 elementos, que cubre el sustento del pastor, al menos, esto quiere decir que al menos el pastor con las ofrendas y los diezmos pueda cubrir lo que sería un salario mínimo de su localidad o más, porque sabemos que los salarios mínimos en los países realmente a veces no alcanzan para un verdadero sustento, ¿no? Pero que alcance para que el pastor pueda alimentarse, pueda vestirse, pueda atender a su familia, pueda atender la educación de sus hijos. Que se cubran los gastos del templo, agua, luz, gas, limpieza, todo lo necesario para su mantenimiento, los gastos de los ministerios, como ya lo hablábamos, la cuota de aportación, el porcentaje de diezmos y ofrendas que se da a la oficina del territorio nacional, regional o internacional, los fondos de contingencias, que pudiera haber un porcentaje de ahorro siempre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que de los ingresos que se reciben, que al menos un 2% o un 5% no se toque, se quede como un ahorro por contingencias que pudiera haber, ¿no? Algún desastre natural o alguna problemática de la sociedad, de la comunidad en donde está la iglesia y se pueda atender con ese fondo. Y como ya decíamos, proyectos de crecimiento, poder tener un recurso ahí, un fondo para el crecimiento, para el engrandecimiento físico de la obra. Una iglesia sustentable es una iglesia que logra cubrir estos 6 elementos y decimos que es 100% sustentable. Una iglesia que no logra cubrir las necesidades del pastor y por lo tanto el pastor tiene que salir a trabajar de manera secular o no se cubren los gastos del templo y tenemos que pedir prestado o tenemos deudas, no hemos pagado algunos servicios, en fin, esto quiere decir que la iglesia no está siendo sustentable o que no nos queda nada como para ahorrar, nos está faltando esa parte, entonces no está siendo 100% sustentable la iglesia, por estar en un 90%, en un 80%, en un 50% de sustentabilidad. Por eso la meta de finanzas para el Ejecutivo Internacional en su plan de trabajo 2023 es lograr un incremento del 40% en promedio en ese índice de sustentabilidad financiera de todas las iglesias locales, ¿no? A nivel internacional para febrero de 2024. Ese 40% nace del promedio de todo lo que ustedes pusieron en sus metas, de esta parte de las finanzas, ¿no? De la meta de finanzas. Algunos habrán puesto que iban a mejorar en un 20%, otros habrán puesto que iban a mejorar en un 50%, en un 60%. El promedio de todo lo que ustedes pusieron es un 40%. De ahí surge ese dato. Y es un gran reto, pero en el nombre de Dios lo podemos lograr. Porque lo que queremos es que nada limite que la iglesia llene la tierra del conocimiento de Dios. Que nada nos limite, que no nos limite que no podemos asistir a ver a un hermano porque está lejos y porque no tenemos para el transporte, ¿no? Que eso no nos limite, o que no nos limite que no podemos tener el servicio, el culto porque no hemos podido pagar la luz y no tenemos luz. Que nada de esto nos limite, o porque el pastor no puede ir a visitar al enfermo o a visitar a una persona, dar un estudio bíblico porque tiene que trabajar para poder comer y darle de comer a su familia.
No, 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 que nada limite que la iglesia pueda llenar la tierra del conocimiento de Dios. Ahora, hermanos, la situación actual es que muchas de nuestras iglesias no son sustentables. Esa es la realidad. Podría decir que casi la mayoría no lo son. ¿Por qué? Pues porque no hay suficientes ingresos, no hay suficientes diezmos, no hay suficientes ofrendas como para que todas nuestras iglesias, ¿verdad? Y todos nuestros pastores y líderes puedan vivir de eso. No, ¿y por qué no hay suficientes ingresos? Porque, entre otras cosas, no todos los miembros dan sus diezmos y las ofrendas son pocas. ¿Por qué pasa eso? Pues porque la feligresía percibe que no se hace un uso apropiado del dinero. Repito, entre otras cosas, pero esto es lo más destacado. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque desconocen en qué y cómo se utilizan los diezmos y ofrendas. Nuestra iglesia no ha existido la costumbre, como de manera general, generalizando, en nuestras iglesias no ha existido la costumbre de rendir cuentas y de transparentar el manejo de los diezmos y las ofrendas, ¿no? Se llega a poner una lista de a veces de quiénes fueron los que ofrendaron, a veces se pone en un mural, se pega una hoja donde dice cuánto se recibió, pero muchas veces de ahí no pasamos. Esto ha ocasionado a veces malentendidos, ¿sí? Y entonces la feligresía empieza a desconfiar de cómo se está usando el recurso de la iglesia. Y por eso, pues surge toda esta iniciativa o estas iniciativas y actividades para el Plan de Trabajo 2023. Una de ellas es la promoción del cumplimiento del diezmo. Se van a crear videoestudios acerca del diezmo, por qué está vigente el diezmo, qué es lo que dice la Biblia al respecto, impartir charlas para que quede claro el tema del diezmo en la feligresía, elaborar un libro, literatura, con todo lo relacionado al diezmo, para que nos demos cuenta de su importancia, de su vigencia y de cómo contribuimos a través del diezmo a que la obra de Dios crezca y se fortalezca. Otra iniciativa es la instalación de departamentos y equipos de finanzas, que es la que vamos a abordar en este video tutorial. Vamos a crear más videos además de este, diciéndoles cómo llevar la contabilidad, diciéndoles cómo hacer un informe, un reporte de finanzas, cómo rendir cuentas ante la feligresía. Y además de estos videos vamos a tener asesorías en línea. Si en estos videos no queda algo claro, si algo nosotros también no nos dimos cuenta y ustedes están viviendo o que no es posible llevar a cabo, en estas asesorías en línea ustedes los podrán comentar. Ustedes podrán plantear sus dudas, sus inquietudes y a través de un diálogo podremos atenderlas y mejorar esta situación. Y se pretende elaborar al final del año un manual de organización donde quede muy claro todo lo que vamos a ir construyendo a lo largo del año y ya nos quede para un siguiente año. Y la última iniciativa es la aplicación de políticas de transparencia. Eh, Esto también trabajaremos de la misma manera, crearemos videos tutoriales, como ya lo decía, de cómo ir aplicando estas políticas, asesorías en línea. A finales de año posiblemente podamos hacer ya ciertas auditorías de verificación, es decir, que los instancias superiores puedan revisar cómo vamos y ayudarnos a ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, en qué estamos fallando para poder mejorar. No hay una intención punitiva o de castigo, sino son auditorías para ayudar. Y el desarrollo también de manuales de procedimientos. Estas son las iniciativas que se tienen para trabajar en este año 2023 y este es uno de las primeras actividades que llevamos a cabo. Eso a manera de introducción, hermanos. Continuemos ya con el tema principal de este video estudio, empezando con la pregunta, ¿por qué establecer un departamento de finanzas? Y ahora, por qué esta actividad?
Pues porque hay varios beneficios en tener organizada nuestras finanzas en nuestra iglesia o en nuestra oficina. Número uno, ayuda a disminuir la carga administrativa del líder o pastor. Es decir, ustedes se verán con menos carga administrativa, de estar llevando el control, de estar llevando el dinero, de estar reportando. Todo esto lo va a hacer el departamento de finanzas para que el líder y pastor puedan dedicar más tiempo a la evangelización, que esa es nuestra misión, que eso es a lo que nos dedicamos, ese es nuestro negocio, y a la edificación espiritual de la iglesia. Ese es uno de los grandes beneficios. Otro es que les facilita la toma de decisiones financieras. Es decir, si yo tengo un departamento de finanzas que me va a ayudar a tener esta información al día oportuna, entonces el pastor, el líder, el concilio local o el concilio que corresponda puede tomar mejores decisiones relacionadas con las finanzas porque cuenta con la información real, veraz, oportuna. Otro beneficio es que contribuye con un manejo más eficiente de los recursos económicos de la oficina de la iglesia. Yo puedo saber cuánto está ingresando, tengo claro cuánto tenemos ahorrado y entonces podemos tomar esas decisiones, decir, bueno, cuánto puedo gastar o verificar cuánto me he gastado, cuánto me cuesta algo, tengo lo suficiente o no y qué me conviene, en qué me conviene gastar o en qué me conviene invertir, en qué no. Y vamos optimizando los recursos, vamos siendo más eficientes, es decir, no los desperdiciamos. Permite la transparencia y la rendición de cuentas relacionada con el manejo del dinero. Lo que ya comentábamos, una de las partes más importantes de tener toda esta meta financiera es que quede muy claro para toda la feligresía qué se hace con el dinero y se den cuenta del buen manejo que se hace y de cómo se invierte y de cómo se gasta y de las necesidades de la iglesia y de lo que cuesta mantener el templo y de lo que cuesta muchas cosas, ¿no? Eso nos da mucha claridad, nos hace conscientes a todos, ¿sí? Y pues eliminamos también ese tabú de que del dinero no se debe hablar, ¿no? Que es muy común en nuestros países latinoamericanos, ¿no? De que es de mala educación hablar del dinero, ¿no? Pero como no hablamos del dinero, entonces nos hacemos ideas de cómo se está usando, de cómo se está manejando, y a veces son ideas que pudieran no ser cercanas a la realidad. Es mejor que hablemos con transparencia y rendición de cuentas del dinero, que como en otra ocasión yo les decía, no es ni bueno ni malo. El uso que le damos puede ser bueno o puede ser malo. Y finalmente genera mayor confianza en la feligresía, en ese manejo que la oficina o la iglesia hace de las finanzas. Entonces yo estoy tranquilo, yo sé cómo se está manejando. Claro, también pudiera no estar de acuerdo con algún gasto, ¿verdad? Yo había preferido que se gastara en A y se gastó en B, pero eso permite un diálogo, permite que se den las razones por las cuales se consideró que A iba a ser mejor que B, pero eso permite al final de cuentas tener esa confianza, ¿no? Y también tener ese apoyo de tomar mejores decisiones para nuestra iglesia. Y teniendo mayor confianza, nosotros esperamos que en ese momento entonces más miembros, más feligreses estén dispuestos a ofrendar y a dar sus diezmos como corresponde. Segundo punto, y ahora, ¿cómo organizamos este mencionado departamento de finanzas? Bueno, hay una serie de pasos que nosotros proponemos. Primero los voy a decir todos y después nos vamos uno por uno. Hay que identificar la categoría de nuestra congregación oficina, es decir, de acuerdo a nuestro tamaño, a nuestro número de miembros, qué tipo de congregación oficina somos. Número dos, establecer el tipo de organización financiera que me corresponde de acuerdo a esa categoría, de acuerdo a ese tamaño que yo tengo, cómo debo organizarme. Número tres, vamos a seleccionar a las personas que van a cubrir esos puestos del departamento
o equipo de finanzas. Aquí, bueno, vamos a ver más adelante que no solo es un departamento. Por nuestro tamaño pudiera ser algo más pequeño, un equipo, o incluso por nuestro tamaño podría ser solamente un tesorero y no un departamento completo. El paso 4 es que demos a conocer al equipo que conformemos cuáles son sus responsabilidades y funciones, que quede muy claro qué vas a hacer como parte del departamento de finanzas, cuáles son tus funciones y tus responsabilidades. Y paso número 5, pues realizar la instalación formal de ese departamento o equipo o del nombramiento del tesorero y comunicarlo a la congregación y también a los superiores. ¿Sí? Es decir, que quede formal y que quede claro y que quede comunicado y que todos sepan quiénes son los integrantes de este departamento. Ahora vamos paso por paso. Paso número 1, dijimos que es identificar la categoría de su congregación o oficina. Aquí tenemos las diferentes categorías. Si su congregación es de menos de 15 miembros, entonces estamos hablando de una estación de predicación. Entonces ahí identifiquen, si en mi congregación somos menos de 15, somos 13, somos 12, somos 8. Entonces usted está en una estación de predicación. Si su congregación es de 15 a 24 miembros, entonces usted es una misión. Entonces identifiquen cuántos miembros tienen en su localidad y vean si son una misión. Y si son de 25 o más miembros en su congregación, entonces ya estamos hablando de una iglesia local. 25 o más miembros son una iglesia local. Entonces, identifique si usted está en una iglesia, es el pastor de una iglesia, vea si es una iglesia local, si es una misión o si está en una estación de predicación. Ubíquese. Y también los líderes de oficinas, si usted es un líder de territorio y está en una oficina de territorio zona, si está en una oficina nacional o si es una oficina regional en la que se encuentra o la propia oficina del Ejecutivo Internacional. Una vez que identificamos la categoría, entonces ya podemos ver qué tipo de organización estamos proponiendo establezca en su oficina o iglesia. Entonces, si usted es una iglesia local, es decir, que es de una iglesia grande de 25 más miembros, o es parte de la oficina nacional o la del Ejecutivo Internacional, usted le corresponde un departamento de finanzas, que es la estructura, digamos, más robusta, más grande, un poquito más compleja, pero que tiene la necesidad y tiene la membresía para llevarla a cabo, ¿no? Si usted está en una misión, en una oficina de territorio o en una oficina regional, no necesita todo un departamento, solo un equipo de finanzas. Y por último, si es una estación de predicación de menos de 15 miembros, entonces solo necesita contar con un tesorero y eso es suficiente. Ahora, todo esto es, por ejemplo, en función del tamaño y de la complejidad y de lo que se maneja. Por eso se ha dividido de esta manera. La estructura o el organigrama que le llaman para compararlo es así, ¿no? Un departamento de finanzas, bueno, siempre la autoridad máxima será el líder o pastor. Está el departamento que estará compuesto por un tesorero, que el tesorero va a ser el líder del departamento, un contador y auxiliares contables. O un auxiliar, todo va a depender del tamaño y la complejidad de la iglesia o de la oficina, ¿no? Puede que no haya auxiliares o puede que el tesorero tenga uno o dos, el contador no tenga o tenga uno o dos. Es decir, pero sí que haya al menos 3 puestos, ¿no? Tesorero, contador y auxiliar. En los equipos de finanzas ya es más sencillo. Está el líder o pastor como responsable mayor. Está el equipo compuesto por el tesorero, por un tesorero y los auxiliares que sean necesarios, ¿no? 1, 2, 3 auxiliares. Aquí si se fijan la diferencia con el departamento es que no se cuenta con un contador.
Y finalmente, en las estancias de predicación, pues solo habrá un tesorero, o en las estaciones, perdón, de predicación, solo habrá un tesorero y ese, pues el pastor o el líder y el pastor en este caso y el tesorero. Sin auxiliares, solo una persona, porque es más pequeño, porque se manejan menos recursos y además hay menos personas para poder crear un equipo o un departamento. Esa es la estructura, hermanos. Paso número 3. Seleccionar a las personas para los diferentes cargos. Empecemos con el cargo de tesorero. El tesorero va a ser nombrado por el pastor. Es el primer punto. Otro punto a considerar en la selección a las personas para este cargo, que ningún miembro de la familia inmediata del pastor puede ser nombrado para esta posición, ¿sí? Para evitar nuevamente, ¿sí? Cualquier malentendido o cualquier acción pues, discrecional a favor de la familia o que pues entremos en ese conflicto de interés. Y finalmente que el candidato sea aprobado por el concilio local en una reunión ordinaria o extraordinaria. Claro, en aquellos casos de misiones que tal vez pudieran no tener un concilio local o de las estaciones de predicación, bueno, pues es el pastor quien lo nombra. Donde hay concilio local, ese nombramiento tendrá que ser aprobado por el concilio, por los miembros del concilio local. Esto de acuerdo al reglamento local, al artículo 3, gobierno local de la iglesia, la sección 8, que habla del tesorero. Además, pues dos puntos adicionales. De acuerdo con la Constitución y los estatutos, el artículo 9, Tesorero y Departamento de Finanzas Internacional, sección 2, requisitos para ser tesorero, pues debe tener buen testimonio en la iglesia y en la sociedad y tener formación o experiencia trabajando en el área de finanzas. Entonces, al seleccionar las personas para el cargo de tesorero, cuidemos estos 5 puntos que se cumplan para pues asegurar que tengamos el tesorero que mejor conviene a la congregación o a la oficina. Para los otros cargos, el de contador, pues igual el contador será nombrado por el tesorero con el visto bueno del pastor, ¿sí? Alguien que apoya al tesorero, que será el encargado del departamento, del equipo, y pues será con el visto bueno siempre del pastor. Este contador debe tener un buen testimonio en la iglesia y en la sociedad y debe tener formación y experiencia trabajando en el área de contabilidad. ¿Qué sucede si no tenemos personas con experiencia o que conozcan o que se hayan formado en el área financiera o en el área contable? Bueno, quienes tengan la mayor facilidad o quienes hemos visto que hacen un buen manejo de sus finanzas personales, podemos ubicar estas personas. No nos cerremos. Es que no hay alguien que tenga experiencia trabajando en finanzas, entonces ya no puedo poner tesorero. Debe haber un tesorero, entonces busquemos a la persona pues mejor preparada para el cargo dentro de la feligresía. Y el auxiliar, pues este será nombrado por el tesorero, igual con el visto bueno del pastor, debe tener un buen testimonio en la iglesia, en la sociedad, y aquí en este caso, pues preferentemente que tenga formación y experiencia en el área de contabilidad. Si no la tiene, pues no hay problema. Pudiera ser que aprenda del tesorero o aprenda del contador. Esos son unos criterios básicos para que ustedes puedan seleccionar quién ocupará el cargo de tesorero o de contador o de auxiliar. Paso número 4, es decir, ya identificamos quiénes nos pueden apoyar, ya identificamos, ¿verdad? Si vamos a crear un departamento, un equipo o solo un tesorero. Y ahora, pues ya los escogimos, ya los seleccionamos, hay que darles a conocer cuáles van a ser sus responsabilidades y funciones.
Para el tesorero, él es responsable de coordinar las actividades del departamento o equipo, es el líder del equipo de finanzas. Su responsabilidad es cuidar y manejar el dinero y administrar las finanzas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, se traduce en estas funciones, en la realización de reuniones de trabajo con su equipo, en recibir, resguardar, desembolsar el dinero, es quien va a manejar. Ya cuando veamos el tema de las políticas de transparencia, que será nuestro siguiente video tutorial, veremos que el pastor ya no va a manejar dinero, lo va a manejar el tesorero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el pastor ya nunca va a poder ir a comprar algo. No, quiere decir que cuando necesite ir a comprar algo para la iglesia, pues lo va a requerir del tesorero y el tesorero se lo va a entregar con todo un proceso, ¿verdad? Que siempre haya evidencia de cuánto me pidió el pastor, cuánto le di, cuánto gastó, ¿no? En qué lo gastó, que haya esa evidencia. Pero el resguardo es por parte del tesorero. El tesorero va a presentar los informes financieros al pastor, al concilio local, a la feligresía, va a participar en la elaboración del plan de trabajo y del presupuesto anual, en esta ocasión, pues cuando se haga el del 2024, y va a apoyar en la aplicación de las políticas de transparencia y rendición de cuentas que iremos viendo en el siguiente video. El contador es quien va a llevar el control interno de las transacciones financieras de la iglesia o de la instancia directiva u oficina, que incluye el registro contable y la elaboración de informes o estados financieros. Esto es realizar registros, ¿no? Es decir, registros electrónicos en la computadora o en una libreta, en un libro de contabilidad. Va a ir registrando los ingresos, los egresos, las compras, en fin, va a ayudar en el control de inventarios de mobiliario y equipo, ¿no? Si se compró una pantalla, si se compró una computadora, si se compró sillas, un escritorio, un equipo de audio, debe de llevar el control de ese inventario. Esto es muy importante para saber qué cosas son de la iglesia, qué cosas son de la oficina y qué cosas no lo son. Es decir, qué cosas son propiedad, por ejemplo, del pastor. Y cuando el pastor se ha trasladado, el pastor se lo puede llevar. Y qué cosas son de la iglesia. Y por lo tanto, cuando el pastor se ha trasladado, se deben quedar en la iglesia. Para eso sirve el control de inventarios. Es el encargado, el contador, de archivar las evidencias de todas las transacciones, las facturas, los recibos, todo lo que se tenga de evidencia de los ingresos y de los egresos de dinero. Y va a apoyar en la elaboración de informes o reportes financieros. Como va a tener todos estos registros, él puede hacer los reportes, reportar en los sistemas de la iglesia, todo lo relacionado con diezmos, con gastos, etc. El auxiliar contable, su responsabilidad va a ser realizar registros, archivar comprobantes, apoyar en la elaboración de informes y en todas las actividades que tesorero contador le pidan apoyo, ¿no? Esas son sus funciones, apoyar en las labores de tesorería y de contabilidad que les sean asignados. Repito, es en función del tamaño de la iglesia, de la complejidad de lo que maneje de dinero, pues será si tendremos un auxiliar, dos, tres auxiliares que apoyen en la tesorería y en la contabilidad. Y por último, realice la instalación formal del departamento de equipo. Ok, ya seleccionamos a las personas, ya les dijimos qué van a hacer, cuáles son sus responsabilidades, ¿sí? Hay que comunicárselas por escrito, estas responsabilidades y funciones. No solo comentarlas, ponerlas por escrito, decirles, mira, tú eres el tesorero, ¿sí? Ya fuiste aprobado por el concilio local, esto es lo que tienes que hacer, estas son tus responsabilidades, entregárselas por escrito. Solicitar a cada persona seleccionada para los cargos, ¿no? Al contador, al tesorero, al auxiliar, que firmen una carta en la que se comprometen a cumplir con esas responsabilidades y funciones del cargo. Esto es muy importante porque le estamos dando seriedad a este trabajo. Estamos diciendo, bueno, aquí es algo serio, es algo delicado,
es algo importante, es un trabajo esencial para la iglesia y necesitamos tu compromiso. El hecho de que sea una actividad voluntaria, que no recibe un sueldo, no quiere decir que a veces lo hagamos, que a veces no, que cuando me dé tiempo lo hago, sino que podamos comprometernos a apoyar a la iglesia y a cumplir con esa responsabilidad. Presenta ante la congregación a los integrantes, den a conocer quién quedó como tesorero, quién va a ser el contador, quiénes van a estar apoyando, ¿no? Que todos lo conozcan, que sea muy claro para todos, porque ahora el tesorero es el que va a recibir sus diezmos, va a recibir sus ofrendas y todos deben de conocer este cambio. Y también notifique a su superior, al oficial de territorio o al de país o al regional o al internacional, por los nombres y los cargos de los integrantes de su departamento o equipo o del tesorero que haya quedado para su estación de predicación. Esos son, hermanos, los 5 puntos que tenemos que llevar a cabo para organizar nuestro departamento o equipo de finanzas. Hay que irlo haciendo y tendremos una sesión de asesoría en el mes de abril. Todas las dudas que se les presenten acerca de cómo instalar el departamento o equipo de finanzas o el tesorero en su congregación, pues las platicaremos, las revisaremos, las dialogaremos y encontraremos soluciones en esta próxima sesión de asesoría en línea, que en su momento ya se les dirá el día y la hora en la que lo llevaremos a cabo. A manera de conclusión, decir que contar con el apoyo de un grupo de miembros en el manejo transparente de las finanzas facilitará el trabajo del líder o pastor. Contribuirá a generar mayor confianza de la feligresía en el uso que se le da al dinero y una mejor disposición a cooperar económicamente con los esfuerzos de crecimiento y desarrollo de la iglesia. Al final es lo que buscamos, contar con una iglesia sustentable en crecimiento y que el evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Que Dios tome la honra y la gloria.